Vamos a establecer ahora la relación entre las escalas Fahrenheit y Kelvin. Para esto vamos a plantear primero cómo podríamos convertir de la escala Kelvin a la escala Fahrenheit. Vamos a hacer uso de dos fórmulas. La primera de ellas es la que nos permite pasar de la escala Celsius a la escala Fahrenheit. La temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9 quintos por la temperatura en Celsius más 32. Y por otra parte, tenemos la equivalencia entre la temperatura en Kelvin y la temperatura en grados centígrados. La relación es temperatura en grados centígrados es igual a la temperatura en Kelvin menos 273.15. Vamos a combinar estas dos expresiones para poder deducir cuál es la fórmula que necesitamos, dado que esta fórmula no siempre se encuentra en la bibliografía. Entonces, vamos a escribir nuevamente la temperatura en grados Fahrenheit, 9 quintos de la temperatura en grados centígrados, pero para eso vamos a sustituir de aquí. La temperatura en grados centígrados es todo esto. Colocamos paréntesis y a esto le tenemos que agregar 32. Vamos a desarrollar y entonces nos queda que la temperatura en grados Fahrenheit es 9 quintos de la temperatura en Kelvin menos 9 quintos por 273.15. Y ahí solo agregamos 32. Vamos a multiplicar 9 por 273.15 y posteriormente el resultado lo vamos a dividir entre 5. Si hacemos esa operación, nos va a quedar lo siguiente. La temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9 quintos de la temperatura en Kelvin menos 491.67 más 32. Vamos a simplificar esta operación para obtener ya la fórmula que necesitamos. Nos quedaría entonces la temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9 quintos de la temperatura en Kelvin menos 459.67. Esa es la fórmula que nos permite pasar de la escala Kelvin a la escala Fahrenheit. Aquí ya la he reescrito y ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos que convertir 432 Kelvin a su equivalente en grados Fahrenheit. Entonces, la fórmula nos dice que la temperatura en grados Fahrenheit es 9 quintos del valor de la temperatura en Kelvin, que son 432, y le tenemos que restar 459.67. Vamos a multiplicar el 9 por 432 y el resultado lo vamos a dividir entre 5. Esto nos da que la temperatura en Fahrenheit es igual a 777.6 menos 459.67. Al restar nos va a quedar el siguiente resultado. Por lo tanto, 432 Kelvin equivalen a 317.93 grados Fahrenheit. Ahora, si tuviéramos que hacer la conversión inversa, es decir, vamos a partir de la escala Fahrenheit y queremos llegar a la escala Kelvin, tendremos que hacer un despeje. Este despeje es muy parecido al que hicimos para poder convertir de grados Fahrenheit a grados centígrados. Para esto vamos a desplazar un poco la temperatura en Fahrenheit y el 459.67 que está restando lo vamos a pasar del lado izquierdo, pero sumando. A continuación, el número 5 que está dividiendo lo pasaremos multiplicando, pero nuevamente multiplica a todo. Hay que colocar paréntesis. Y el 9 que originalmente está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Con esto obtenemos ya la fórmula que necesitamos. Si colocamos todo en orden, nos va a quedar lo siguiente.
temperatura Kelvin del lado izquierdo y su equivalente lo vamos a pasar del lado derecho. Esta es la expresión que necesitamos para poder pasar de la escala Fahrenheit a la escala Kelvin. Hagamos un ejemplo y en este ejemplo vamos a convertir 400 grados Fahrenheit a su equivalente en Kelvin. Entonces tendremos que la temperatura en Kelvin es igual a 5 novenos de la temperatura en grados Fahrenheit, que son 400, y le vamos a agregar 459.67. Tendremos que hacer las operaciones que están dentro del paréntesis en primer lugar. Entonces la temperatura en Kelvin va a ser igual a 5 novenos por 859.67. Y esto nos da un resultado de 477.59, que sería en Kelvin. Por lo tanto, la equivalencia de 400 grados Fahrenheit es igual a 477.59 Kelvin. Y con esto terminamos de establecer las relaciones entre las diferentes escalas de temperatura que vamos a considerar en el curso.